Agradezco profundamente esta oportunidad que se me brinda y estoy confiado en que una vez más la palabra de Dios, que tiene vida propia, que es capaz de penetrar aún el callo más fuerte en el pecho nuestro y que es capaz de pasar por encima de la torpeza de quien se atreve a hablar en nombre de Dios, y que es capaz también de trabajar a pesar de la resistencia que nosotros en algún momento podríamos plantear. Y quisiera hablar, después de todo lo que he escuchado, de toda la información que logré capturar para ver por dónde debería ir la propuesta bíblica que iba a compartir, pues llegué a Juan capítulo 4. Y voy a hablar del encuentro entre Jesús y aquella famosa mujer samaritana. Gracias. Quisiera utilizar ese pasaje para hablar del Dios que quita la sed, del Dios que sacia. La historia predicada, leída 1000 veces, nunca perderá, por ser palabra viva, palabra de Dios, la oportunidad, jamás se perderá la oportunidad de que una vez más desafíe nuestras vidas de alguna manera. La historia de esta mujer a mí me impresiona porque es un asunto de perspectiva. Y quizá una de los retos que traigo como predicador es que podamos acercarnos a la manera en que Jesús ve a la gente. La forma en que Él ve a las personas es totalmente diferente a como la ven los demás seres humanos. Los judíos veían a una vil samaritana. Los hombres veían a una mujer fácil, a una mujer de la cual sin mucha vuelta podrían terminar con ella en la cama. Ella se veía a sí mismo como un fracaso. Pero Jesús veía a una persona con mucha sed, con una enorme necesidad. Hay una perspectiva diferente. Leo de Juan capítulo 4, utilizo la versión internacional. A partir del verso 7 dice de esta manera: sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Danos ojos frescos, Señor, para seguir leyendo, como si nunca lo hubiéramos leído. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y aquí empieza Jesús a adentrarse en su propósito. Había dicho: me es necesario esto, yo tengo que pasar por ahí. No era cierto desde la perspectiva geográfica, tampoco cultural. Tenía una cita establecida por su padre con esta mujer. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Vamos a orar en este momento. Señor, una de las grandes necesidades del ser humano es la necesidad de hidratarse, de beber agua. Cuando la sed ataca, y no me refiero a la sed normal, a esa sed, cuando la sed profunda ataca a un ser humano,
esa persona estaría dispuesta a saciarla de cualquier manera. Y esta mujer, tú la veías con una enorme sed. Probablemente no sea fácil identificarnos con ella, pero en esta noche yo te pido, Señor, permítenos no solo recordar la historia, sino aplicarla en nuestra propia vida. Y no solamente escuchar la historia una vez más de la mujer alrededor del pozo, sino que entendamos el desafío que se presenta para nosotros como personas y como iglesia. Y vengo a rogarte, Señor, una vez más, que por tu gracia, por tu misericordia, seamos capaces una vez más de ver cómo tu palabra hace reverdecer la vida de alguien. Te ruego esto, Señor, amparados en que en el nombre de Jesús haremos proezas. Lo pedimos creyendo. Amén y amén. Quisiera plantear que hay 4 tipos de sed que Jesús le quita a esta mujer. Hay 4 áreas de la vida de ella que son el objetivo por el cual Jesús se acerca a ella. Estoy absolutamente seguro de que lo que el Señor logró con ella, quiere lograrlo con usted y conmigo. Él quiere saciar estas 4 áreas, porque son absolutamente imperiosas para que el propósito que Él tiene con usted y conmigo se cumpla. Aquí está la primera. La primera sed que Jesús sacia en la vida de alguien es la sed de aceptación. La primera gran sed es aquella que una persona tiene de urgente necesidad de sentirse parte de alguien, de sentirse parte de un círculo. Dice el verso 9, una vez más, los judíos no usan nada en común con los samaritanos. Y la mujer responde, ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Tome nota de que una persona que no se siente aceptada es una persona que rechaza también a los demás. Una persona que no ha tenido sanidad en esta área es alguien que planta y que plantea barreras con los demás. Es parte de la naturaleza caída. Tú eres judío, le dice, y yo soy samaritana. Usted y yo no somos iguales, ni siquiera deberíamos hablar. ¿Y cómo se le ocurre pedirme a beber agua en el lugar, en el pote que yo utilizo? Ella sabía lo que era el rechazo. No leo todo el pasaje porque es extenso, pero quisiera recordar que ella es una mujer de mala fama en el lugar donde vive, que es una mujer que es mirada con gran recelo por las otras mujeres del pueblo llamado Sicar. Ella sabe lo que es la hostilidad social, lo que es que le vean feo, que le hablen feo, o que no le hablen, o que no la inviten. ¿Alguna vez le ha pasado no ser parte del grupo, que invitaron a todos pero lo dejaron a usted afuera? Por lo menos Jesús sí lo sabe. La Biblia dice que Él fue despreciado y rechazado. Pero ahora tenemos una escena poderosa. Dios hablando con una mujer de dudosa reputación, a quien dijo, me es necesario pasar por ahí. Y es curioso, ¿alguno recuerda la hora a la que ella fue a recoger agua? ¿A qué hora fue? Al mediodía. No es la hora de recoger agua. Recogían agua en 2 opciones: temprano, para los quehaceres del día, o tarde, cuando ya iba a caer la noche, para que amaneciera agua y para que no estuviera muy caliente. Este
es un mediodía de mayo, caliente y seco. Solían decir ellos, el sol en este mes, allá, en esa Palestina, quebraba las piedras. Pero Jesús se acerca. Sabe que ella está recogiendo agua sola porque está harta de que la vean feo. Está harta de que susurran y se ríen mientras recogen agua. Pero ella ya no quiere más, prefiere llevarse el sol que sí la abraza a una vez más sentir los dardos que le clavaban con los ojos. Pero Cristo acepta. Es una de las cosas que me enamora del Señor. Él nos acepta. Él te conoce. Usted y yo aquí presentamos nuestras mejores galas, pero Él lo conoce a usted y a mí, y aún así nos acepta. Yo no tengo que ser mejor para que Él me abrace. Él me acepta tal cual yo soy. Es un Dios que dijo, tengo una cita con una mujer en aquel pozo. Es impresionante la capacidad de aceptación. Superó todos los prejuicios de la época. La barrera de género, los hombres y las mujeres no se relacionaban de esa manera. Superó la barrera social. Las mujeres y los rabinos no se relacionaban de esa manera. Superó la barrera racial. Los samaritanos y los judíos no tenían este tipo de relación. Y superó la rivalidad histórica que había en el plano religioso entre judíos y samaritanos. Los judíos consideraban bastardos de última categoría a un samaritano por su historia, de cómo surgen, que eran un mix de judíos con paganos. Así que, una vez más, nunca este ejercicio sirve de mucho hasta que yo no traigo esa verdad a mi metro cuadrado donde vivo. ¿Tenemos prejuicios con alguien? ¿Veo a alguna persona con sesgo? Si alguien no tiene mi mismo color o mi mismo acento o el mismo ni ¿cómo nos movemos con las personas? ¿Cómo me relaciono con los demás? Jesús, la primera sed que quiere sanar en una persona es la de aceptación. Pensar que el Dios Todopoderoso me acepta tal y como soy. Yo provengo de una familia muy acomodada. No porque tuviéramos plata, sino porque éramos 8 y vivíamos en un solo cuarto. Entonces mi abuela tenía una capacidad de acomodo extraordinaria. Éramos pobres, que usted no puede imaginarse las que pasamos. Vivíamos en un patio de vecindad, 8 cuartos para 8 familias, un solo sanitario para las 8 familias. Todas las noches había que apagar la luz antes que el vecino para ver si había algún hoyo que tapar. Todas las paredes forradas con periódico, y mi abuela las pintaba con pintura de agua verde. Si usted se acercaba allí, se le manchaba. Muchas limitaciones. Y vivía en un barrio de clase media. Los muchachos pueden ser altamente crueles. Ellos me hacían saber que no éramos iguales. Se reían de la ropa rota, se reían de la ropa sucia, se reían de las latas herrumbradas que eran el portón, eran la muralla que nos separaba de la calle. Se reían de todo. Así que yo siempre sufrí ese complejo del rechazo por los demás. Y recuerdo que una vez Rigo, uno de los amigos, nos invitó a todos al tenis club. Su familia era socia del tenis club. Y nos invitó a los del barrio, con los que jugábamos mejenga. Y me acuerdo que
estaba yo fascinado, había echado mi ropa en una bolsa de manigueta, de aquellas de papel. Ellos tenían maletín. Yo me llevé esa bolsa que fue la que mi abuela me dijo, lleva tu ropa ahí. Iba feliz, ahí eché mi paño y mi pantaloneta de baño. Y de un momento a otro, para mí era algo inalcanzable estar en el tenis club ahí bañándome en la piscina. Es necesario contar que cuando jugábamos mejenga, por alguna razón que yo no entiendo, el carro de don Luis, que era el papá del que me invitó, era como un imán para los bolazos que yo pegaba. Y ese carro lo tenía lleno de huecos y lleno de todo desfondado de lado. Ese señor literalmente me odiaba. Y me acuerdo que ahí estaba yo bañándome en la piscina cuando viene uno de los encargados. Y dice, ¿quién es Ricky? ¿Quién es Ricky? Yo estoy ahí con ellos bañando y yo levanto la mano. Tienes que salir, me dice. Se veía apesadumbrado. Me dice, tienes que salirte. Cuando don Luis se dio cuenta que el hijo había invitado a los del barrio, se alegró. Él era el que había dado el permiso. Pero cuando supo que yo era uno de los invitados, llamó para que me sacaran. Y de un momento a otro me sacaron. Y yo salgo y me dice, tienes que ir, y me acompañó a donde habíamos dejado la ropa. Sentía tan feo. Y cuando me estoy cambiando, ahí descubrí que la ropa mojada rompe las bolsas de manigueta. Así que poniéndola de una vez se hizo un hueco por debajo, así que salí, llegué, crucé, me dejaron en la puerta. Nunca me habían sacado de algún lugar. Esa sensación de rechazo, esa sensación de usted no es parte de, esa sensación horrible me marcó profundamente. Caminé desde Sabana Sur, donde queda Tenis Club, hasta Barrio Luján, llorando, como un niño que lloraba por lo que le pasó. Eso fue sanado en octubre del año 81. Un día en la sala de una casa donde escuché que Dios me acepta tal y como soy y que Él es capaz de abrir las puertas para que yo entre. Jesús sanó la sed de aceptación. A mí me vale si no me dejan entrar al Club Unión, me vale. Lo que me importa es que yo he aceptado la promesa de que entren con confianza al trono de la gracia, para que alcancen misericordia y gracia en el oportuno socorro. Dios me acepta tal y como soy. Hay lugares donde no puedo entrar todavía, muchos. Hay lugares donde me sacarían segura hoy. Dios nunca. El Señor sació nuestra sed de aceptación. No tengo que hacer nada, no tengo que bailar. ¿Se acuerda de Chungaleta cuando en aquel programa los jóvenes no saben de qué estoy hablando? ¿Qué sabe hacer usted? Bailar, recitar, cantar. No tengo que hacer nada para que Él me acepte a mí. Nada. Me ama tal y como yo soy. No bailo, no canto. No necesito predicar para que Él me acepte. Él me acepta tal y como yo soy. Él es mi Señor y me acepta tal y como yo soy. En segundo lugar, la segunda sed que Él sacia. La primera es esencial y básica. Aquí está la segunda. La segunda sed que Cristo sacia en un ser humano es la sed de confrontación. Aquí no vamos a tener muchos aplausos porque esta es una parte que no es cómoda. La conversación de Cristo con esta mujer gira alrededor del tema de la adoración también. De hecho, ella se pone un tanto religiosa, se pone litúrgica.
Se adora aquí, se adora allá, se adora de esta manera, ustedes los judíos, nosotros los samaritanos. Se pone geográficamente litúrgica respecto al tema de la adoración. Y en eso, Cristo, que primero que nada ya la aceptó, le pidió bebamos del mismo vaso. Ya la aceptó, pero ahora viene porque Él me acepta tal y como soy. Pero su amor rehúsa dejarme como me encontró. Él me abraza tal cual me encontró. Yo no tengo que bailar, cantar, no tengo que predicar, no tengo que dar plata, no tengo que hacer nada para que Él me acepte. Nada. Pero después de que me acepta, su amor le impide no trabajar conmigo. Y aquí viene ella y se pone religiosa. Y Jesús le responde, verso 16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Me imagino el susto que se llevó, donde Jesús no le sigue la corriente de cuál religión es mejor, sino que acto seguido viene e impacta su vida personal. Me imagino que tragó grueso, que pensó la respuesta y la soltó. No tengo esposo, respondió la mujer. ¿Y sabe qué me impresiona de Jesús? Que pudiendo haberle pasado una planadora por encima, hay una gracia, hay un respeto por ella. A él no le interesa ganar una lucha, un pulso teológico. Ese no es, su interés es ella. Ella es lo que le interesa. Ve a llamar a tu esposo. No tengo. Bien has dicho, ve a qué altura la de Cristo. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5. Y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Vea la altura, vea la sabiduría, vea la gracia, vea la profundidad, vea la astucia, vea la capacidad respetuosa y necesaria confrontación. Esta palabra se ha maltratado mucho. En ámbitos de iglesia, la palabra confrontación tiene que ver muchas veces por el mal uso que se ha dado de ella, de maltrato, de irrespeto, de falta de prudencia. Conocí al Señor allá por el año 81. Él tuvo misericordia de mí. Poco tiempo después estoy en una iglesia y por alguna razón que yo no conozco, había una señora a la que yo sabía que no le simpatizaba. Esta señora era como una especie de profetisa de la iglesia. Una señora de mucha edad. Y la verdad, la pura verdad, yo le tenía horror a esa doña. Porque esa doña no caminaba, flotaba por la iglesia así. Andaba flotando por la iglesia y cuando se le paraba a alguien al frente, agarrarse duro. Y me acuerdo que un día vino y me dice, hermano Ricardo, y a mí me bajó un hielo por la espalda. Hermano Ricardo, había flotado de varios metros hasta donde yo estaba. Se me para y me dice, quiero decirle algo en el amor del Señor. ¿Alguna vez ha oído eso usted? Quiero decirle algo en el amor del Señor. Hermano Ricardo, yo a usted no lo soporto. Donde lo veo a mí se me revuelve el estómago. Yo lo veo y míreme, náuseas es lo que me dan. Lo amo en el amor del Señor, hermano Ricardo. Se dio media vuelta y flotó en otra dirección. Mire, yo quedé, ¿qué era lo que esa señora quería? Espiritualizó el malestar que tenía conmigo. No me edificó, no me corrigió respecto a absolutamente nada. Yo quedé mal porque se suponía que esta señora era una gran autoridad en la iglesia. Bueno, pues con el tiempo uno va madurando.
y sabe cómo manejar este tipo de cosas. Vuelvo a la capacidad que tiene Cristo para confrontar lo cual es una necesidad, particularmente entre nosotros ticos, que solo dar vueltas para decir lo que queremos decir. Es más, ni lo decimos. Se lo decimos a todo mundo menos a la persona a quien teníamos que decírselo. Y muchas veces levantamos las manos al cielo en adoración, pero tenemos una lengua altamente venenosa, capaz de destruirle la vida a otra persona. Jesús abrazó a esta mujer con todo y sus 5 esposos y su amante actual. La abrazó tal cual, después de que le probó que la amaba tal como era, empezó a saciar la necesidad de que fuera confrontada en un área de su vida que la estaba destruyendo. Porque hoy por hoy ella era el pato de la fiesta en Sicar. Ella era el hazmerreír, ella era el pato de los chismes en aquella ciudad. Hay que tener mucho cuidado, porque confrontar a alguien, para eso se necesita ganarse ese derecho. Y eso se hace a partir del amor, del respeto y de la amistad. Le voy a contar una historia horrorosa. Le pido perdón especialmente a las damas. Con los varones también les pido dispensa, que me disculpen por lo grosero de la historia. Daba clases cerca de donde vivo, en un pequeño instituto bíblico llamado Portantorchas, que dirige un amigo, Marco Pérez. Salgo temprano de la casa porque tenía clases esa mañana, y cuando estoy afuera en el carro de mi esposa, estoy afuera y se me ocurre verme en el retrovisor. Y me doy cuenta de algo que no había visto en el baño. Tenía un moco afuera de la nariz así, aquí, y dije, qué dicha que me fijé en el espejo antes de irme. Es capaz que llego a dar clases y los infelices de los estudiantes hubieran pasado riéndose de mí toda la clase. Así que consigo un Kleenex, una servilleta, y me sueno la nariz. Yo no sé si es solo maña mía, pero después de que me sueno la nariz con el Kleenex, veo a ver si está el susodicho moco en el papel. Pero no está, y me asusto, porque aparece entonces una enorme inquietud. ¿Dónde está el moco? Es una buena pregunta. ¿Dónde está el moco? ¿Dónde está? Porque, bueno, ya no lo tengo aquí, pero no está en el papel. Varias opciones, me quedó en otra parte. Qué torta, es el carro de mi esposa. Si se sube, qué desagradable. Lo busqué, mire, lo busqué como el buen pastor buscó la oveja perdida, pero no la encontré. No lo encontré. Así que, bueno, dije, bueno, salió disparado por ahí. Que Dios me guarde de que lo encuentre Giselle. Llego, me bajo en Portantorchas y empiezo a caminar hacia el aula, y en eso aparece Marco Pérez, mi amigo querido, y me dice, Richie, así me dice todo el mundo, Richie, nos queda tiempo, tomémonos un café y arreglamos el mundo. Nos pegamos unas conversadas siempre muy sabrosas. Así que en efecto teníamos unos 10 minutos para tomar un café extra, así que me desvío y empiezo a caminar para su oficina. Cuando estoy como a 5 pasos de él, se queda viéndome así. Y entonces le digo, Marco, lo encontraste. Y entonces saca el pañuelo Marco. Mire, con un arte como el del zorro con el látigo, me hace ¡guau! Me había quedado por aquí guindando y era una cosa realmente espectacular ese moco. Era realmente una cosa de artículo de periódico. ¡Pah!
¡pa!, me lo sacó de encima. Mire, han pasado años de ese evento y todavía cuando nos vemos de vez en cuando, Marcos, le voy a decir quién es un amigo de verdad. Sí, quién es un amigo de verdad. Alguien capaz de ver algo muy desagradable en usted y es capaz de acercarse y de intentar con respeto quitarle eso desagradable de encima. Le voy a decir quién no es su amigo. Alguien que ve algo muy desagradable en usted y le dice a todo el mundo cuán desagradable es eso que tiene, y nunca se ha atrevido a saciar la sed que todos nosotros tenemos. Una sed llamada la sed de confrontación. No es fácil acercarse a alguien a quien uno ama, ni por naturaleza, ni por cultura tica, porque ustedes y yo sabemos que nosotros le damos más vueltas a las cosas y muchas veces carecemos del valor, pero mejor dicho, del amor para poder hacer lo que Jesús hizo con ella. ¿Qué maneras, qué capacidad para confrontarla? En tercer lugar, la tercera sed que Jesús sacia en ella. ¿Todavía está conmigo? ¿Todavía está aquí? La tercera sed que Jesús sacia es la siguiente. Jesús sacia la sed de revelación que ella tiene. Verso 25. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Vea la revelación. Ese soy yo, el que habla contigo, le dice Jesús. Eso es revelación. ¿Sabe que en el seminario me enseñaron que la primera manifestación mesiánica, el primer reconocimiento mesiánico, lo tuvo Pedro? Allá cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no es cierto. La primera revelación mesiánica la tuvo esta mujer. Ella fue la primera en reconocer que Cristo era el Mesías. Él se reveló a ella. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Este es nuestro gran anhelo. La esencia de la adoración es el conocimiento. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. En este pasaje nos damos cuenta que cuando no hay revelación, Dios habla y yo no entiendo. Dame de esa, si supieras del agua que yo doy, dame de esa agua para que no tenga que venir a los mediodías aquí, que nadie me esté viendo, que nunca me haga falta. Ya no sabía de lo que estaban hablando. Los discípulos no entendían el idioma de Jesús tampoco. Yo tengo una comida que ustedes no entienden, le dijo al final de este pasaje. ¿Alguien le habrá traído algo de comer? No, se refería a obedecer a Dios. La revelación es progresiva. Nos lo prueba la Biblia. Sabemos algo en el Génesis y sabemos mucho más en el Apocalipsis. Lo mismo es con usted y conmigo. Pero solamente entrando en las aguas de Dios, la invitación de Ezequiel sigue hoy relevante para nosotros. Ezequiel dice que Dios es un río y que usted y yo escogemos hasta qué nivel entramos en él. Hay gente que se conforma con el agua hasta los tobillos y hay otras personas que se conforman con el agua por la rodilla y hay otras personas que en el río de Dios se conforman con el agua al ombligo. Pero lo que Dios quiere es taparnos con su agua. Dios quiere que nosotros tengamos y desarrollemos realmente esa sed que tenía esta mujer, que Jesús la reconoció y que fue progresiva. La primera palabra que le dirige, el primer calificativo que le dirige esta mujer a Jesús es: usted es un judío. Judío. El segundo calificativo es Señor, no te la avance. El tercero es profeta.
Y lo último que dice de Jesús es que Él es el Cristo. Eso se llama revelación. ¿Sabe que Judas, el máximo título que utilizó para con el Señor fue maestro? Es muy significativo que alguien que no crece en revelación seguramente crece en oportunidades para defraudar a su Señor. No podemos conformarnos con poco con Dios. Rehusamos quedarnos del tamaño en el que nos encontramos. Anhelamos más y más de Él. Quiero más, no sé usted, yo quiero más. No me conformo, yo quiero ver más. Y como decía un profesor, todos nosotros caminamos hacia la religiosidad. Y una de las definiciones de religión, de las manifestaciones de la religiosidad, es enanismo espiritual. Es estancamiento, me quedo del mismo tamaño. Y con esto termino. La última sed. La última sed que Jesús sacia es la sed de influencia. Jesús quiere, y usted y yo a veces ni siquiera sabemos la necesidad que tenemos de influenciar. El Señor anhela que usted y yo seamos capaces de poner su huella digital, nuestra huella digital, en la vida de otra persona. Usted y yo elegimos si somos pinceles, gente que medio pinta con agua la vida de los demás, o somos cinceles en las manos de Él, capaces de rayarle la vida a alguien, formando una letra, una nota musical, un dibujo que lo marque para toda la vida. La gente de Dios está diseñada para marcar. Este encuentro con esta mujer fue absolutamente determinante. Ella nunca más volvió a ser el mismo ser humano. Nunca más. Jesús sació su sed de influencia. La capacidad de que alguien reverdezca producto de que Dios ha decidido usarlo a usted. Eso fue lo que hizo ella. La vida de ella carecía de credibilidad. La palabra de ella carecía de peso. La vida de ella carecía de mensaje. Y de un momento a otro, este es un milagro. Un pueblo entero conoció a Dios por ella, por esta mujer. Eso a mí me impresiona. Me impresiona porque Jesús sigue siendo el mismo. Dice el verso 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel lugar creyeron en Él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. A mí me maravilla. Dallas Willard, él fue el que dijo estas palabras. Liderazgo es influencia. Liderazgo no es ser mandón. Liderazgo no es que tengo un sitio especial. Liderazgo es influencia. Personas, familias, iglesias. Lo que se espera es que influenciemos. Aquí está Jesús. No llega a imponerse, pero deja una marca profunda en la vida de esta mujer. La pregunta que yo me hago es: ¿qué clase de huella dejo yo en la gente? ¿Qué diría mi hijo Andrés, de 29 años, o mi hija Valeria, de 30 años, de mí, que han vivido conmigo siempre? ¿Qué diría mi esposa de mí? ¿Qué dice la gente que me conoce? ¿Qué piensan? ¿Qué dice la gente del pueblo San Antonio de Coronado, donde yo vivo? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué piensa el pueblo donde estamos, donde está sembrada nuestra iglesia? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué clase de huella
hemos llegado a dejar. El doctor Paul Brand, famoso por sus estudios sobre lepra, no decidió ganar dinero, que podía hacerlo, sino que se fue a la India a trabajar con leprosos, en un lugar donde había una villa donde les tenían allí. Dedicó su vida a trabajar con ellos, a desarrollar técnicas para poder atenderlos mejor. Y un periodista, Philip Yancey, que se va a investigar la vida de este famoso médico, el gurú para atención que desarrolló tratamientos, medicamentos, etcétera, sobre el tema de la lepra, va a entrevistarlo a él y a entrevistar a la gente que él atiende. Y entra a una choza de aquella villa y se encuentra una foto del doctor Paul Brand. Esa no era su choza. Él entra a la choza de uno de los leprosos, pero hay una foto del doctor Paul Brand pegada en la pared, y se acerca y lee la leyenda que está debajo, escrita a mano. Decía de esta manera: que el espíritu que habita en él habite también en mí. Esa era la petición del hombre que vivía en esa choza. Lo que estaba diciendo es que el Dios de él sea mi Dios, que la vida, el estilo de vida que tiene este hombre sea el mío. ¿Qué pensará la gente que vive cerca, los que trabajan cerca de nosotros? ¿Cuál está siendo nuestra influencia? No solo en acciones, sino en la esencia nuestra. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo? ¿De qué manera nosotros somos capaces de marcar la vida de alguien? Permítame concluir. Jesús sacia la sed. Él dijo que Él era el agua viva y que cuando alguien bebiera de su agua, el efecto sería de un impacto tremendo, porque desde su interior, dice, brotarán ríos de agua viva que salpicará para vida eterna en los demás. Así que el hombre y la mujer que es aceptado, luego confrontado, luego recibe revelación, ese hombre y esa mujer desarrollan una marca. Concluyo con esto. Una de las áreas de trabajo en nuestra iglesia es la niñez en riesgo. Desde hace muchos años trabajamos con niñez en abandono y riesgo. Adoptamos los albergues del PANI de toda nuestra zona, trabajamos con el hospicio de huérfanos, pero tenemos nuestro propio albergue para niños abandonados. Esa es una pasión de nuestra comunidad de fe, Vida Abundante. Es una tarea que Dios nos encomendó, nos apasiona y trabajamos intensamente ahí. No es un trabajo fácil, es un trabajo complicado por muchas razones, porque el sufrimiento de un niño es muy difícil de digerir. El daño hecho a un niño es muy duro de tragar. Y nos toca bregar con niños que han tenido experiencias muy fuertes. Y voy a concluir esta reflexión contándole una. Esta niña hoy se llama Jimena, ignoramos cómo se llamó algún día. Hace muchos años, cuando ella tenía 6 años, en China la vendieron. Su papá y su mamá la vendieron como una esclava de trabajo. Por los azares de la vida, esta niña termina en Costa Rica. Escuche las cosas que pasan en nuestro país. Esta niña trabajó 10 años en un sótano. 10 años.
jornadas de 12 a 15 horas. Esta niña, imagínense el susto de una niña de 6 años, que de un momento a otro no sabemos cómo llega aquí. Está en un sótano y se le obliga a trabajar horas de horas por 10 años. ¿Qué pasó? Mi papá, mi mamá, ¿qué pasó? ¿Qué podrá pasar por la mente de una niña así? Cuando desarticulan este sitio y bueno, la policía interviene, esta niña termina en nuestro albergue. Ahí es donde le ponemos Jimena. No habla español. Es retraída, no es capaz de establecer, cualquier cosa la hace llorar, es tímida, temerosa, sin ninguna capacidad relacional fuerte. 2 años, nunca ha estudiado, no sabe leer, no sabe escribir. Y una vez más Dios nos da la oportunidad de ser lo que Él es, de aceptarla. Cuando quiere llorar, que llore, de aceptarla tal y como es, retraída. Y ahí empieza una aventura. Está 2 años, la ley nos impide sostenerla en el albergue después de los 18 años. Es ilegal. ¿Pero qué hacemos con ella? Ahora tiene 18 años, tiene que salir. Ya para ese momento había terminado su primaria, porque nos dimos cuenta que era un cráneo. Empezó a hablar, empezó a escribir, y empezamos a orar porque ninguno de los niños que ha crecido y ha tenido que salir permitimos que vaya a la calle. Es nuestra responsabilidad conseguirle un hogar también. Hemos dado muchos niños en adopción, producto de oración intensa, han terminado bien acogidos por alguien. Y orábamos por Jimena. ¿Sabe cuál familia la acogió? Una familia que tiene 5 hijos. Ellos se enamoraron de Jimena y la hicieron suya. Y yo me imagino en algún momento cuando ella empezó a conocer de Dios, su oración, ella quería ser de una familia, tener una familia grande, y esta familia de 5 hijos la agarra. Un día le pregunto a la mamá, ellos son miembros de nuestra iglesia, ¿cómo está Jimé? Y me dice, feliz trabajando en la pastoral infantil de la iglesia. Ella decidió que quería trabajar con niños. Ya empezó la secundaria, por cierto. Y en eso me dice, ahí viene. Y venía con sus hermanos jugando y brincando y riéndose. Cuando vi a Jimé, me acordé del Dios que sacia la sed. El Dios que sacia la sed del ser humano. El Dios que responde a las oraciones, aunque muchas veces no tenga capacidad de verbalizarlas. Seguro esa chiquilla algún día dijo, si hay un Dios, ayúdeme. Y ese Dios sabe responder y sabe acudir. Lo atraen las lágrimas como pocas otras cosas. El corazón quebrantado y humillado jamás lo despreciará Dios. Es un Dios maravilloso el que adoramos en este lugar, del cual predicamos, del cual llevamos su amor en diferentes manifestaciones de justicia del reino de Dios. Porque la iglesia no puede ser solamente alabaré, alabaré. La iglesia supone, en el nombre de Jesús, poner su huella en el corazón de alguien y cambiarle la vida para toda la vida. Ese es el Dios del cual nosotros hablamos en este lugar. Póngase de pie, por favor. Quisiera terminar con una oración.